¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buen jueves para todos. Bueno, una tarde que estaba bastante agradable, un poquito fresca obviamente, pero con buena presencia de sol aquí en el sur del territorio nacional y con muchísimo contenido para compartir con todos ustedes. Mucho material, entre otras cosas, por ejemplo, fue el ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento. En minutos nada más le vamos a dar todos los detalles, pero además también tendremos aquí en estudios la columna habitual, el espacio entre Gabriel y Raúl Ponce de León y la entrevista con el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez. Mucha información para compartir con ustedes. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que la próxima semana viajará a Brasil para reunirse con sus pares tras el mega operativo policial en Río de Janeiro, en el que murieron más de 130 personas. La fiscal de corte, Mónica Ferrero, advirtió al Parlamento que lo sucedido en Brasil por los grupos narcotraficantes podría suceder en Uruguay. Alertó a los legisladores que tomen las medidas necesarias para evitar ese tipo de situación. Hoy, en ADN, además de noticias, Gabriel Pereira, Raúl Ponce de León y Nicolás Núñez analizan Orsi y Lacalle enfrentados por Cardama. ¿Cuáles serán los objetivos de Antel en el quinquenio? En BTV Noticias recibimos a su presidente, Pablo Álvarez. Comenzamos con el desarrollo de la información. Como bien les adelantábamos en titulares, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, advirtió en el Parlamento que las situaciones de violencia pueden escalar a puntos similares como los de Río de Janeiro y sostuvo que a ella no la mataron por 15 centímetros. Imploró a los senadores que tomen medidas para combatir el avance del crimen organizado en Uruguay, que según dijo llegará a una situación muy complicada. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, la fiscal de corte habló de los recursos escasos para Fiscalía y del atentado que sufrió el pasado 28 de septiembre cuando detonaron una granada y efectuaron disparos contra su vivienda. Ferrero le pidió a los senadores hacer una reflexión. Miren lo que está pasando en Río de Janeiro, dijo, y continuó. Miren lo que está pasando en Ecuador con la gran cantidad de fiscales que han matado. Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros, indicó, porque, según contó, los restos de la granada que explotó llegaron a su cuarto. La fiscal continuó. En este momento nosotros estamos enfrentando un flagelo que está a nivel de Sudamérica y que está avanzando, y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero se van a acordar de mí dentro de unos años. Si no tomamos medidas y medidas serias, esto se nos viene con un empuje impresionante. Y hoy el crimen organizado se ha instalado en los diferentes barrios, la lucha por el territorio está instalada y todos podemos tener un daño colateral del narcotráfico, advirtió Ferrero. Ellos dominan, nos conocen y nos estudian más porque hacen todo ese entramado. A mí me empezaron a seguir el 11 de septiembre y lo hicieron hasta el 28 de ese mes. Todos esos días estuvieron siguiéndome con o sin custodia. Convengamos una cosa, por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual, lamentó. Ferrero además advirtió a los legisladores, a ustedes les va a pasar también. De hecho, ya ha sucedido. Cuando ellos quieran que exista una legislación que les favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista, indicó. Se los imploro, este tema es serio, dijo la fiscal de corte. Estamos viendo lo que sucede en Río de Janeiro. Es Uruguay, es Brasil y es Argentina. Las investigaciones que he hecho en relación a estos países dan cuenta de esa preocupación que tenemos. Los grupos criminales se han amalgamado y hoy por hoy, para golpear al crimen organizado, tenemos que unirnos con los demás países de la región. Uruguay solo no va a poder, y me lo confirman las investigaciones que realicé, así como también el resultado de por qué me quieren sacar del medio. Por último, y enmarcada en la instancia presupuestal, Ferrero le remarcó a los senadores, si no fortalecemos la Fiscalía y la Justicia, dentro de unos años vamos a tener muchísimos problemas. Bueno, y ahora nos vamos rápidamente a las calles. Exactamente. Hoy autoridades del Ministerio del Interior concurrieron al Parlamento en el marco de la discusión por el proyecto de ley de presupuesto. Hasta allí nos vamos con Matías Garro. Adelante, Mati. Bienvenido.
Sí, exactamente, compañeros, gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Como ustedes bien detallaban, estuvo una delegación del Ministerio del Interior liderada por el ministro Carlos Negro aquí en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para discutir justamente el presupuesto para la cartera, una discusión que de alguna manera queda a un lado, en un segundo plano, tras lo que fueron las declaraciones de Mónica Ferrero, las expresiones de Mónica Ferrero en la jornada de ayer que ustedes repasaban anteriormente. Nicolás Martinelli, antes de la conferencia de prensa por parte del ministro Carlos Negro, decía que justamente el ministro del Interior debía reunirse con sus pares del Mercosur para ver qué políticas se estaban implementando en el marco del control de las fronteras. De hecho, dijo que se comunicó con Patricia Bullrich, quien le indicó que habían reforzado los controles en la frontera argentina y principalmente los controles a quienes ingresaban desde Brasil. Más tarde, el ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que en unos 15 días estará viajando a Brasil para reunirse con sus pares de la región y que el tema de la situación violenta que se está viviendo en Río de Janeiro va a ser uno de los temas a tratar. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía en conferencia de prensa el ministro del Interior. Estamos abordando la problemática. Bueno, dentro de unos pocos días vamos a estar viajando a Brasil para tratar también estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa con nuestros pares de la región y de América Latina, lo que seguramente va a ser un tema que vamos a abordar en conjunto. La problemática de Río de Janeiro, por supuesto que nos preocupa y aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país, las cosas que no deben y lo que no debemos hacer también en nuestro país. La violencia indiscriminada, que pudimos ver, las imágenes dramáticas de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento y la pérdida de vidas de personas inocentes, que superan las 120 a esta hora. 4 funcionarios policiales que perdieron su vida en esta acción policial. Bueno, todo ello nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué políticas de seguridad no debemos implementar en nuestro país. Y también nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar de alguna manera este tipo de acciones es profundamente irresponsable y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver cuáles son las acciones que eviten que nuestra sociedad tenga que padecer estos niveles de violencia, que como todos sabemos, violencia lo único que trae consigo es más violencia. Y en este marco la oposición reclama medidas justamente. Javier García, por ejemplo, sostuvo que el Ejecutivo debe desplegar a las tropas para controlar la frontera. A nivel del Ministerio del Interior, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se le consultó al ministro Carlos Negro, quien dijo que ya se dio una orden para fortalecer también a nivel del Ministerio del Interior el control de las fronteras. A su vez también Negro destacó que se está trabajando en fortalecer la custodia de los fiscales. Lo vemos y lo escuchamos nuevamente. Ya se tomaron medidas, ya hay órdenes expresas de la custodia y reforzamiento de la vigilancia de las fronteras, así que ya la policía está tomando cartas en el asunto en ese aspecto. Respecto de la vigilancia o custodia del personal de la Fiscalía, existe sí ya una unidad que depende del Ministerio del Interior que está dispuesta para ese tipo de actividades. Yo vengo siguiendo esa problemática hace muchos años ya, por mi pasado como fiscal y por haber sido custodiado también como fiscal en su momento, lo cual hemos tenido reuniones con la doctora Ferrero para abordar esta temática, para hacer que esa custodia sea en la forma debida y eficaz. Somos muy uruguayos en este aspecto y somos bastante distraídos a la hora de tomar este tipo de medidas. Es lo que hay que ajustar y ya hemos tenido reuniones con el director nacional de la policía y con la doctora Ferrero para mejorar el servicio. También tuvimos la oportunidad de conversar con el fiscal Percivale, quien opinó sobre la necesidad justamente de mejorar la seguridad a los fiscales. Esto es lo que decía.
Y bueno, que hay que poner el foco de atención en eso. Yo como integrante de la Comisión Directiva de Fiscales hemos reclamado en distintas instancias mayor seguridad, obviamente mayor presupuesto para la Fiscalía para trabajar de mejor manera, pero también poner el foco en la atención, en la seguridad. Lo que le ocurrió lamentablemente a nuestra jerarca nos tiene que llamar a la reflexión a todos, y por eso es sumamente importante que se fortalezcan las medidas de seguridad para todos los fiscales. En tema presupuesto, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que se da en una situación restrictiva, pero que es un presupuesto responsable que les permite cumplir con las metas trazadas. Se destacó el fortalecimiento de algunas dependencias por parte del Ministerio del Interior, la adquisición de unas 20.000 cámaras de videovigilancia. Por su parte, desde la oposición se habla de que hay mucho continuismo de políticas del gobierno anterior, y concretamente Nicolás Martinelli cuestionó el hecho de que ingresen 1.000 policías nuevos, pero que estos irán al control del sistema carcelario y no al patrullaje de las cárceles. Por estas horas está compareciendo ante la Comisión del Senado el Congreso de Intendentes. Nosotros continuaremos trabajando por aquí y en caso de tener novedades los volvemos a convocar. Muchas gracias, Mati, por este aporte, y obviamente tenés vía libre para el caso de que surja cualquier novedad desde allí. Nos quedamos con temas parlamentarios porque el senador nacionalista Javier García propuso y presentó el proyecto de ley para duplicar el área de frontera vigilada por militares, que pasaría como área de cobertura bajo custodia de las Fuerzas Armadas de 35.000 kilómetros cuadrados de la actualidad a unos 70.000. Tenemos la ley, que es la ley de frontera, tenemos la experiencia porque en nuestro gobierno desplegamos a las Fuerzas Armadas y el Ejército y impidieron el ingreso ilegal de más de 3.500, 600 personas, así que es una tarea que se ha hecho y se ha hecho con éxito. Y tenemos un fenómeno nuevo, es decir, el enfrentamiento en Río de Janeiro del Estado a las bandas narcotraficantes produce una emigración, una fuga de las bandas armadas. Con Uruguay tenemos... con Brasil más de 1.000 kilómetros de frontera entre terrestre, fluvial, lacustre. Entonces, una hipótesis válida es que migren para acá bandas armadas. Argentina ya reforzó sus fronteras. Entonces, lo que yo estoy planteando es que se utilice la ley de fronteras para, con el ejército, hacer presente, reforzar la seguridad allí y con ello impedir de la mayor forma posible el ingreso de bandas armadas. Se trata de que el gobierno aplique una ley ya existente, ¿verdad? No hay que llevar a cabo ningún mecanismo legislativo ni nada. Ley 19.677 existe, la empezamos a aplicar en nuestro gobierno, pero viene de los últimos años del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que se empezó a aplicar en el nuestro, es decir, es una ley incluso que se votó por unanimidad en el Parlamento. Tenemos el instrumento, tenemos a las Fuerzas Armadas, está el problema, usémoslo. Avanzamos con otras informaciones. El doctor Ignacio Durán, abogado de 400 afectados del caso Conexión Ganadera, explicó en declaraciones a Radio Sarandí cómo fueron las transferencias y la compra de un apartamento en Madrid realizadas por la esposa de Pablo Carrasco mientras cumplía prisión domiciliaria. La señora Yedicou, después de que fue formalizada por estafa, estando en la tranquilidad de su hogar, logró abrir una cuenta, como ahora les voy a decir, y logró adquirir otro bien inmueble millonario en España. Obviamente el entorpecimiento de la investigación es manifiesto y no alcanza con que esta persona esté en domiciliaria. Y citó dos cuestiones totalmente relevantes y ya adelantó que tiene toda la evidencia. La señora Yedicou en agosto de este año abrió una cuenta bancaria en un banco digital de España, un banco que tiene lazos y conexiones con el Banco Santander, y después compró un inmueble en Madrid, otro más, y recuerdo, y por eso la gravedad y por eso el entorpecimiento, con posterioridad a ser formalizada por estafa. Compró un inmueble en Madrid del cual, por suerte, el fiscal con muy buen criterio pidió el embargo en el día de ayer y se espera que en las próximas horas también pueda quedar cautelado para beneficio de las víctimas. Bueno, y a nivel político, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que se está ante la peor estafa privada de la historia y comparte la decisión de la justicia. El problema es la consecuencia, ¿qué cambia? Si el problema es la mayor estafa privada del Uruguay. O sea, ¿no? Fuimos embarcados todos. Yo hasta el día de hoy sigo comiendo de costado porque
la relación comercial mía con cualquiera de las dos empresas nunca fue mala. O sea. ¿Afectó el ganado uruguayo esto? No, el ganado uruguayo no. Que se hablaba de la trazabilidad y todas esas cosas. No. Son cosas distintas. Porque el vivo siempre le encuentra el cheito para joder a la gente. Así que son cosas distintas. Lo que sí, no deja de sorprenderse a la cantidad de dinero que hay como para estas colocaciones en el Uruguay, ve la propensión de gente a colocar plata sin cierta relación, sé el poco espíritu emprendedor que hay, porque con ese mundo de plata hubiésemos generado muchísimas otras cosas. Nos vamos nuevamente a las calles. Tomamos contacto con Bruno Esteves, nos actualiza la información a esta hora. Bruno, adelante, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Es habitual que a nivel legislativo los partidos políticos con representación justamente en el Palacio Legislativo se reúnan a nivel de sus bancadas una vez por semana. Es habitual y hasta que de orden. A principios de mes, tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado como el Partido Independiente reunieron a la coalición republicana. Es decir, dieron un paso más en esta acción parlamentaria para ver cómo es el trabajo de cara a lo que es el proyecto de ley de presupuesto, el tratamiento para ver qué líneas seguir en estas leyes tan importantes para nuestro país. ¿Qué sucedió en el día de hoy? El Partido Nacional recibió a dirigentes del Partido Independiente porque Pablo Mieres dio un paso más. Pretende crear una comisión que trascienda el ámbito parlamentario, sea una comisión del ámbito político a nivel de todo el país de la coalición republicana. Se presentó hoy aquí en una carta al presidente del honorable directorio, Álvaro Delgado. También le envió una carta al Partido Colorado. ¿Qué dijo Álvaro Delgado aquí en conferencia de prensa? Se mostró a favor de la creación de esta comisión a nivel nacional de la coalición republicana, pero que cada partido que la integra, es decir, nacionales, colorados e independientes, no van a perder su esencia y su finalidad dentro de esta comisión. Ustedes saben que a nivel parlamentario la coalición republicana, los partidos de la coalición republicana que acordaron intervenir, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, tienen una coordinación legislativa que se instaló y que están empezando a coordinar posiciones comunes a nivel de temas legislativos, posicionamiento ante proyecto de ley o acciones parlamentarias. La propuesta que vino a hacernos el Partido Independiente al Partido Nacional y que vamos a dar cuenta el próximo lunes en el directorio es generar un ámbito superador de ese, que tiene que ver con una coordinación política entre los partidos políticos, una mesa de coordinación política, de discusión política, de definición de estrategias y de acciones de coordinación, donde cada uno obviamente mantenga su perfil, su identidad, represente a su partido, pero genera un ámbito donde podamos formalmente trabajar para definir, unificar estrategias y posiciones políticas que obviamente tienen un común denominador. Bueno, ¿y qué dijo Pablo Mieres? Que se busca dar paso de institucionalización de lo que es la coalición republicana de cara a las elecciones de 2029. Consultado sobre por qué no le envió una carta al partido Cabildo Abierto dirigido por Guido Manini Ríos, Mieres dijo que como varios dirigentes como Álvaro Perrones se han mostrado disconformes con lo que es la coalición republicana y que en la actualidad bajo el gobierno del Frente Amplio forman parte de la oposición, no va necesario integrar una coalición republicana, sí sería en el ámbito, más que nada cuando fueron gobierno en la anterior administración de Luis Lacalle Pou, aunque no se ven para formar lo que va a ser una coalición republicana en el año 2030 en caso de que gane. Pablo Mieres se mostró a favor de la creación de esta comisión a nivel nacional para ver cómo es de cara a 2029 la formación de estos partidos políticos. Creemos que es necesario dar pasos de institucionalización de la coalición republicana, que es un acuerdo político que tuvo su bautismo allá por el año 2019, que luego demostró capacidad de ejercicio de gobierno y que hoy es claramente una alternativa al actual gobierno. Presentamos una nota similar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y en pocos días más tendremos reunión con ellos, con el objetivo de decir: armemos una coordinación permanente, una coordinación que implica
que los partidos tengan un ámbito en donde intercambiar opiniones, definir estrategias eventualmente, sin perjuicio, que quiero destacarlo, de que cada partido mantiene obviamente su identidad. Nosotros enviamos una nota al Partido Nacional y al Partido Colorado, porque son los partidos con los que sabemos que hay una coincidencia en seguir avanzando en el modo coalición. Como ustedes saben, Cabildo Abierto lo ha expresado a través de sus principales dirigentes y particularmente de su líder, en el sentido de que ellos entienden que en esta etapa no corresponde continuar en coalición. Lo dijeron de una manera muy clara, dijeron la coalición tenía sentido en el gobierno, no tiene sentido en la oposición. Nosotros tomamos nota, eso fue reiterado en más de una oportunidad y obviamente respetamos, como no puede ser de otra manera, la decisión que toma cada partido. Bien, anteriormente ustedes escuchaban a Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, quien va a interpelar a Cristina Lustenberg por el caso de Álvaro Danza, el presidente de ACE. Mieres dijo que motivó el caso Danza y también la compra de las patrullas Cardama por parte de la administración pasada y, bueno, la decisión que toma la administración de Yamandu Orsi son dos hechos que motivaron a la creación de esta comisión a nivel nacional. Quiero reconocer que esas son del tipo de actitudes que producen y que ayudan a la constitución de una coalición. Una coalición es un acuerdo entre un conjunto de partidos donde cada uno tiene distintos tamaños, pesos, etcétera, y evidentemente la decisión de apoyar que fuera Gerardo Sotelo, nuestro diputado, que realizara la interpelación a la ministra de Salud Pública por el caso Danza, es una señal justamente de las formas que estamos pensando que le hacen bien a la coalición, que es actuar con apertura, con generosidad, con posibilidad de participación de todos. Y en ese sentido el reconocimiento al Partido Nacional y al Partido Colorado por apoyar que sea nuestro diputado el que lleve adelante esta actuación parlamentaria, que yo creo que lamentablemente la tenemos que llevar adelante. Uno hubiera pensado que no hubiera sido necesario,